Buenos días amigos, amigas, ¿cómo están? Ya en las Warmis esta mañana para acompañarles como siempre con los temas de actualidad, pero vamos a empezar pues recordando primero a los hermanos Restrepo y también a los niños de las Malvinas. Creo que esto es algo ineludible, algo que no podemos dejar pasar. Hoy es un mes de la desaparición forzada de Ismael, Josué, Steven y Saúl. Se exige justicia, se cumple un mes y ellos fueron víctimas de tortura, de detención ilegal, asesinato tras un operativo militar en el sector de las Malvinas en Guayaquil. Este trágico hecho pues ha puesto en evidencia el racismo y la violencia estructural que afecta sobre todo a jóvenes empobrecidos y racializados en Ecuador. La desaparición de los 4 niños ocurre casi un año después de la declaratoria de conflicto armado interno, una medida que ha intensificado la militarización en el país y que según organizaciones de derechos humanos sigue cobrando vidas mientras profundiza la impunidad estatal. Organizaciones y activistas ha convocado hoy a las 20 horas un tuitazo masivo bajo el hashtag Los 4 de Guayaquil, Ecuador, con el objetivo de exigir justicia y verdad para las víctimas, sanción a los responsables estatales y militares, reparación integral a las familias y garantías de no repetición. La demanda de justicia resuena como un llamado urgente para que el Estado asuma su responsabilidad y detenga la violencia ejercida contra las comunidades más vulnerables. A las 4 de la tarde acá en la ciudad de Quito también hay una vigilia en los exteriores del Ministerio de Defensa en el sector de la Recoleta. En Guayaquil también pues hay varias actividades necesarias e importantes y además Ecuador hoy conmemora 37 años de la desaparición forzada de los hermanos Restrepo y hay también acciones en Guayaquil y en Quito, ¿no? Se realizará una significativa acción por la memoria en la Plaza de la Memoria ubicada en las avenidas Patria y 12 de octubre para recordar a los hermanos Restrepo, Carlos Santiago y Pedro Andrés, quienes fueron víctimas de desaparición forzada hace 37 años y este evento también pues se lleva a cabo en un contexto de una tragedia que aún marca a Ecuador y se suma a la indignación por recientes desapariciones como la de los niños de las Malvinas en Guayaquil, recordando las cicatrices abiertas por la violación de derechos humanos en el país. Estamos de regreso 9 de la mañana con 26 minutos, queridos amigos, amigas. Gracias por sintonizarnos, 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. También nos escucha a través de Radio Pichincha Multimedia. Son nuestros canales de contacto directo con este programa de las Warmis. Hoy nos va a acompañar y además quiero contarles que estamos iniciando pues también en nuestros espacios electorales en las Warmis, donde vamos a entrevistar a candidatas, candidates que por supuesto tengan que contarnos lo que son sus proyectos para ser parte de la Asamblea Nacional. No sabemos si nos van a aceptar también las candidatas a la vicepresidencia de la República, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a hacer ese esfuerzo de que estén aquí para que podamos escuchar sus voces, conocerles y pues tener una visión también más clara que nos permita decidir. Así es que en ese sentido quiero presentarles hoy a Sara Carolina Flores Taipe. Ella es una mujer transgénero, activista por los derechos humanos de las diversidades sexogenéricas e identidades de género desde el 2014 en Ecuador. Es además ingeniera en sistemas, ciberseguridad, traductora también de profesión. Y Sara ha trabajado de manera independiente y en colaboración con organizaciones como Diálogo Diverso, Fundación Equidad, Dionisios, Arte, Cultura, Identidad y otras. También fue locutora del programa radial Pélame la Naranja, enfocado en derechos de la población trans y desempeñó el cargo de secretaria del Consejo Consultivo de Diversidades Sexogenéricas del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito durante 5 años. Ha sido vocera también de campañas como Conoce, Respeta, Convive, Si tú cambias, todos cambiamos, Democracia en Diversidad. También coorganizó el Día de la Visibilidad Trans, fue vicepresidenta de la organización Círculo Transgénero, Crisalis, y actualmente es candidata a la Asamblea Nacional por Pichincha, representando al Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Sofía, gracias a todos los de Radio Pichincha. Qué gusto tenerle acá, bueno, para conocer un poquito sobre cuáles han sido sus motivaciones personales y profesionales que le han llevado también a postularse como candidata a la Asamblea Nacional. Le cuento que esa es su cámara para que también pueda dirigirse allá a quienes nos están viendo a través de redes sociales. Bueno, considero que lamentablemente, y lo digo así, la política ecuatoriana tiene muchos vacíos de inclusión, de respeto, de empatía con el resto de gente, de personas, de los grupos de atención prioritaria, y diversidades sexogenéricas forma parte de estos grupos de atención prioritaria acá, y necesitamos hacer y ejercer
y promover política pública que sea inclusiva, empática con todos los temas, con todos, sin excluir situaciones puntuales o generar malos entendidos con el resto, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa actualmente. Y te puedo dar ejemplos muy puntuales, ejemplos claves que nos ha pasado a quienes formamos parte de la comunidad, y no solo con los grupos, con la población LGBT a quien me estoy representando, sino también a grupos como mujeres, niños y adolescentes. Todo lo que está pasando, la coyuntura actual, es una cosa que tú ves que lamentablemente tenemos vacíos en la justicia y que hay que hacer una incidencia inmediatamente en todo este tema, en la educación, en todos los procesos que deben haberse para poder hacer políticas públicas muy para todos, todas y todes. Pero es un escenario complejo también y hay también, aparte de esta falta de representación y participación de las mujeres trans en la política ecuatoriana, también tenemos discriminación en muchos otros ámbitos, ¿no? Lo que usted decía, Sara, es que en realidad todos, todas estamos atravesados por estas políticas de empobrecimiento, por la segregación, por ver cómo solamente los grupos, las políticas se enfocan en grupos ya poderosos que siguen acumulando también el tema de la riqueza. Es decir, el tema es estructural. Ahí, ¿qué se piensa hacer o qué se puede plantear desde la Asamblea Nacional? Primero es ingresar al espacio de la Asamblea. Hoy en día vamos a entrar, básicamente, elegir 151 asambleístas, que por sí ya es bastante, pero que tenemos que hacer la respectiva incidencia y las respectivas alianzas con el resto de partidos que son empáticos con las luchas sociales de todos los grupos. Entonces, ahí es el tema, trabajar en un espacio en el cual actualmente, históricamente, perdón la redundancia, ha sido muy... y voy a tomarlo en cuenta, ha sido un circo realmente. Actualmente la Asamblea Nacional es una transformación estructural interna de todo lo que hay que hacer, desde los cambios de quienes van a ingresar. Te juro que es desgastante que los mismos asambleístas nos pidan a la sociedad civil capacitarles en quiénes son los grupos de atención prioritaria. Es muy fuerte. Son 10 grupos de atención prioritaria acá en Quito, por ejemplo. Yo voy por la circunscripción centro-norte de Quito como candidata a la asamblea, y a veces decirles que no conocen los 10 grupos de atención prioritaria ya es preocupante. ¿Qué tipo de personas estamos eligiendo? Y muchas veces nos valemos por el título. El título es importante, yo no digo que no, pero muchas veces tú ves actualmente a un gobierno que tiene títulos en universidades internacionales, pero lo que le falta es la calle. Y no es porque yo lo diga, porque la calle nos hace falta. Ahí es donde tú aprendes qué es las necesidades del pueblo. Yo me he subido en el transporte público y tú ves que en un solo transporte público pueden subirte 10 vendedores, 10 personas que necesitan y que trabajan por vivir, por su familia. Entonces, toda esta estructura de la oligarquía hay que derrumbarla, hay que destruirla. ¿Y cómo podemos hacer que el pueblo se empodere de este tipo de espacios? Que nosotros, los que estamos en la calle luchando, que hacemos incidencia importante, que hemos encontrado aliados, aliadas y aliadas dentro de la asamblea, sí, pero también hay que hacer una incidencia mucho más directa. Yo soy de la frase de que lo que no se ve, no se topa. Y a nosotros, la población LGBT, pese a que hay asambleístas que forman parte de la comunidad, pero no se visibilizan. Obviamente, es un espacio muy violento. Pero esa es la idea, visibilizar la problemática, buscar la solución, las causas, atacar el motivo y posteriormente, porque más se gasta en sensibilizaciones individuales que tú puedes dar, a que ya salga alguien que ya está sensibilizado en las luchas, en las causas y en todo lo que se viene. ¿Y qué mensaje le daría a la ciudadanía, a las personas que pues aún ven con escepticismo, porque vivimos en una sociedad patriarcal, machista, misógina y que también discrimina, ¿no? Y ven con escepticismo de pronto la participación de personas de las diversidades sexogenéricas en la toma de decisiones políticas y sobre todo las mujeres transgénero, porque quizá las personas gays, lesbianas, no tienen tanta visibilidad como sí lo tienen ustedes. Sí, exacto, ¿no? La mujer lesbiana, el hombre, su orientación sexual tú la puedes esconder, tú la puedes no necesariamente, a no ser de que sea necesario por el activismo. Un hombre puede decir soy gay por el activismo, una mujer lo puede decir soy lesbiana por el activismo. En cambio, la mujer trans, históricamente vulnerada a través de la historia y todo ese tema, siempre va a ser la más visible
Y sí, los derechos han sido por la visibilidad de las personas. Desde la despenalización de la homosexualidad acá en el Ecuador, siempre ha sido la visibilidad de las personas trans, de las mujeres trans, principalmente las que han ido haciendo ese hito. Y a raíz de esos 27 años que ha pasado, se han ido consiguiendo derechos, pero derechos a medias y derechos sin contemplar todas las aristas, ¿ya? Entonces, no es el ver mi identidad, mi construcción social, sino que vean mi capacidad, qué se puede hacer, en dónde se puede incidir. Sí, vivimos aún en una sociedad muy conservadora. El mismo Quito es hay sectores mucho más conservadores que otros. Se habla de muchas cosas dentro de Quito, pero aunque se ha hecho el tema es mucho más abierto en temas de diversidades, que no pasa con la costa. La costa es mucho más fuerte, mucho más violenta. Casi los malos comentarios de mis redes sociales sobre esta candidatura más ha sido gente de la costa. Entonces sí me llama mucho la atención y hemos hecho un análisis. ¿Estás enfrentando violencia por haber tomado esta decisión de postularte? Sí, obvio que se acepte, obvio que hay violencia, como en las redes sociales es a nivel general. Entonces sí ves mensajes un poco fuera de tono, fuera de cosas como el hombre vestido de mujer, como hay cosas que sí te golpean, pero obvio, yo cuando acepté la candidatura a esta lid partidista, sabía que me iba a meter, pero lo bueno es que se haga la incidencia, que se vea que otras personas de las diversidades, otras mujeres trans, otros hombres trans, otras personas pueden hacer una incidencia y que pueden participar en estas lid partidistas que son súper complejas. Y que sí, es muy fuerte también el tema partidista. Los partidos políticos también están muy Bueno, muy lo acabamos vistos. de escuchar con una asambleísta que estuvo acá de ADN, que está hoy principalizada por esta obligatoriedad que han tenido, casi a rastras de tener que ceder la silla en el Parlamento para hacer campaña a los legisladores de la tienda política de ADN, pero ella está narrando que ha vivido una violencia política y que le obligan desde el partido a tomar decisiones o a votar solamente en sintonía de lo que dice el jefe, ¿no? ¿Cómo crees tú que podrías, dentro de tu partido político, el Partido Socialista Ecuatoriano, ya estando dentro de la Asamblea, realmente tú tomar tus propias decisiones en sintonía con lo que se analice, con la normativa? O sea, hay ciertos aspectos que deberían ser tomados en cuenta más que la voz del jefe. Sí, es obvio, la situación es fuerte. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Y creo que es desde cómo negocias tú también tu posición en la candidatura, ¿ya? No fue algo fácil. Al primer tiempo cuando me llamaron, me dice, Sara, queremos invitarte a que formes parte de esta. Entonces tuve que pensarlo, dice, por mí no hay ningún problema, pero no quiero ser el candidato relleno o la candidata rellena que sea solo porque alternabilidad o porque tengo que llenar el cuarto, quinto, el tercero. Yo dije muy clara, yo acepto, pero siempre y cuando me pongan primero o segunda, máximo segunda, por el tema de que la accesibilidad que se puede haber. Entonces, al ver la apertura del Partido Socialista, dijo, claro, no hay ningún problema, te ponemos como segunda principal por el tema de alternabilidad. Entiendo, y entonces comenzamos el tema de la construcción de la propuesta, porque se lo hace la propuesta por circunscripción. Entonces lo hicimos y se incluye el tema de diversidades de ciertos puntos. Ahora, dentro del espacio, tú sabes, lamentablemente dentro de la Asamblea existen cosas que no son tan viables y que sí, habrá temas que tengo que hacer caso al Partido Socialista, pero hay temas también que yo les he dicho, yo voy a defender cosas que a mí me causan, que son motivos de mi lucha, desde acompañar a los feminismos, acompañar a todas las luchas sociales, a los grupos de atención prioritaria, a la población clave, que también nos hemos olvidado de quiénes son y todo este tema. Entonces son cosas que yo las he puesto muy sobre la mesa y que el partido hoy en día lo ha mostrado muy, muy empática. Habrá que ver qué pasa en un futuro, nadie sabe, pero tengo mis cosas muy, muy puntuales en que el pueblo está primero. ¿Has militado, perdón que te interrumpa, tú has militado en organizaciones sociales y es la primera vez que estás participando con un partido político? Sí, y ahí es lo que iba a introducir. Es importante que la población sexodiversa, sé que los partidos políticos actualmente no están bien vistos, tienen una fama muy
muy mala. Lamentablemente el Código de la Democracia no nos permite participar de forma independiente o forma para poder hacer incidencia mucho mejor, pero lamentablemente en dónde sales electa para poder ocupar espacios de poder son en los partidos políticos. Entonces toca hacer una incidencia dentro de los partidos políticos para construir una sociedad mucho más empática desde ahí, desde la misma militancia. Nosotros podemos hacer activismo, compartir con organizaciones de sociedad civil, estar en la lucha, ir a las marchas, ir a todo lado, porque eso es lo que los derechos los hemos conseguido en la calle. Uh-huh. Pero sí nos hace falta hacer una estructura dentro de un movimiento político o partido político para poder que esa persona salga preparada y lista para poder hacer política pública dentro de un espacio de decisión. Sara, hemos visto esta corriente de autoritarismo y también pues cómo en nombre de la seguridad se está sacrificando mucho la democracia y el tema de los derechos. En este momento, te digo porque el Partido Socialista está dentro del abanico de posibilidades de alguna forma progresistas. ¿Cuál crees que es el compromiso que deben tener todos los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional, por lo menos los que están dentro de estas líneas progresistas, frente a lo que está pasando, a lo que te están diciendo de que hay que sacrificar los derechos, de que la muerte de los 4 niños de las Malvinas es porque casi se lo ganaron, y este tipo de cosas tan duras que chocan con el concepto de humanidad, con esa defensa de los principios básicos de convivencia pacífica? Yo creo que invito a todos los partidos que vienen a la lid de izquierda, se podría decir, que sean de izquierda, que no disfracemos una derecha con izquierda, ni izquierda con derecha, ni nada. O sea, simplemente que hablen con las organizaciones de sociedad civil. Los que venimos desde la sociedad civil, desde el trabajo, de que hemos sido históricamente discriminadas y vulneradas, es un hecho, sabemos cómo se sufre en estos espacios. Invitarles a que vean qué es el derecho humano, cómo ante todo, en vez de ponernos tantas etiquetas, vean que somos seres humanos y que el ser humano en común necesita tener derechos como tal. Si me voy a un centro médico a hacerme atender, que me vea que soy un ser humano y que no me vea si tengo o me base por mi genitalidad, mi construcción social o cómo debo yo atenderte a ti. Simplemente una calidad de servicio, simplemente atender. ¿Y dónde podemos hacer esto? Creo yo con la educación, desde ahí, porque las organizaciones de sociedad civil sí se desgastan mucho estar capacitando a todos los funcionarios públicos, médicos y todo, y a los 6 meses que les cambien y nuevamente volver a sensibilizar. Eso debería ser desde las universidades, desde todo eso. Entonces, ese es un derecho en el cual todos deberíamos enfocarnos, en que todos los seres humanos, independientemente de su condición, tengan derechos humanos, y luchar por esos derechos, que nos ayuden a luchar, porque todos somos iguales ante la ley y todos somos y tenemos la oportunidad de ocupar cualquier situación, cargo o lo que queramos, ¿no? Muchísimas gracias, Sara, por acompañarnos. No sé si quieres dejar algún mensaje final y pues contarle también a la ciudadanía en la lista que estás del partido un poco para que también puedas aprovechar este espacio. Bueno, ya lo dijimos acá, ya lo dijo mi Sofi. Mi nombre es Sara Carolina Flores, soy una mujer orgullosamente transgénero y bisexual. Nunca voy a negar mi identidad de género y mi orientación sexual, esa es mi construcción, pero que mi identidad y mi orientación sexual nunca va a limitar mis capacidades. Tengo la capacidad para legislar, para proponer, y lo que queremos es básicamente un Ecuador más allá de lo inclusivo, que sea empático y conozca de todos, todas y todos los candidatos y candidatos, de todas las personas, de todos, que somos seres humanos ante todo, y que la política pública se puede hacer y hacer cambios muy importantes para luchar contra la corrupción, contra las oligarquías que nos han tenido siempre en malas condiciones. Eso puedo decirles, les invito, soy de la lista 17, Partido Socialista Ecuatoriano. Muchísimas gracias, Sara, por acompañarnos el día de hoy. Sara Carolina Flores, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano. Nosotros pues vamos a continuar con nuestro programa el día de hoy, luego de una cortísima pausa. Gracias a quienes están en contacto con las Guarmis. Paul Sandoval nos escribe, Maritza Durán, Sara García,
Mercy Romero, Guillermo Pérez, Sofía, Ricardo Mantilla, Fausto Lucero, a todos nuestros amigos y amigas, siempre gracias por estar ahí. Bueno, este espacio también siempre lo queremos aprovechar para hablar de personas, de causas que necesitan que nos juntemos y que ayudemos. Wilson está a pocos meses de cumplir 40 años, él sufre de parálisis cerebral desde los 3 meses de nacido y sus padres, que son ya 2 adultos mayores, quienes también padecen pues varias dolencias de salud, hacen un llamado a la solidaridad para continuar cuidando a su hijo, quien no se levanta, no se sienta, no puede comer por sí solo. Evelyn Caiza lo visitó y nos trae la siguiente nota. Sí, mi amorcito, él es la compañía de los papás, ¿no? De los viejitos. Sí, amamos mucho. No, le amamos mucho a usted. Es nuestro angelito que nos mandó. ¿Quién nos mandó a usted? Sí, papito Dios. Wilson está a pocos días de cumplir 40 años y tiene parálisis cerebral desde los 3 días de nacido. Todo inició con una incompatibilidad sanguínea y una demora en la transfusión de sangre. Entonces el doctor dijo, le buscó, querían hacerle la transfusión, pero como no le hicieron a tiempo, porque dijo que era por incompatibilidad sanguínea. Y no le hicieron a tiempo, no hallaban el tipo de sangre de él, entonces plasma malo no se le subió al cerebro, donde se complicó todo. Con el paso del tiempo y a pesar de las múltiples rehabilitaciones, Wilson no ha logrado levantarse de la cama, sentarse, hablar, comer o hacer algo por sí mismo. Sufre de convulsiones, dolores de estómago, vómito, estreñimiento, alergias, neumonías, entre otras afectaciones. Cuando el doctor crudamente me dijo, o sea, yo le dije, doctor, que está, pero así le soltó, como decir de golpe, me dijo, señora, si sabe que este niño se va a criar normal, este niño no va a caminar, este niño no va a hablar, no va a nada, en esas palabras. Yo le oí eso y cuando me desperté ya había estado en una camilla. Sus padres son 2 adultos mayores, que aunque también enfermos, no pierden la esperanza de recibir ayuda para continuar cuidando a su ángel, como lo llaman. Como le digo, era para, se llega al gobierno para que nos den el bono, para un poco de ayuda, porque dando gracias a Diosito todavía estamos paraditos, como dice, yo tengo 72 años, mi esposa también. Pañales, cremas, pastillas, alimento o movilización son algunas de las necesidades de Wilson. Según su padre, el gasto es de unos $15 diarios, pero a veces solo consiguen 8. Lo logran vendiendo helados en Pifo, negocio que con la pandemia y principalmente con los apagones decayó. Que nos ayuden con el bono, porque el pañal es duro. El diario hasta 6, 7 utiliza diarios. Usted se cuenta, y un paquete de pañal de 20 vale casi 17, el más barato del Tena. Cuando está las pastillas, ahí tengo las pastillas, cremas. Aunque la familia hace un llamado a las autoridades, si usted desea colaborar puede comunicarse al 0999-810-947 o realizar un aporte económico a la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha 2201836092 a nombre de Teresa Córdoba, cuyo número de cédula es 0200333227. Para Radio Pichincha, Evelyn Caiza. 9 de la mañana con 49 minutos. Bueno, nos ha sorprendido muchísimo escuchar que en estas condiciones este señor que tiene una discapacidad severa, que no puede levantarse de cama, que está al cuidado de 2 adultos mayores, no tiene el bono del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Antes de estar por el país, ministra Zaida Rovira, promocionándose, como dirían en mi tierra, bandereándose, mire las causas que necesitan realmente que el Ministerio de Inclusión Económica y Social les ponga atención. Necesitan urgentemente que sean incluidos dentro de esta lista de prioridades, de atenciones por parte del gobierno nacional, porque son una familia que necesita urgentemente este recurso económico, porque no tienen de dónde sostenerse, porque encima el tema de los apagones pues afectó sus pocos ingresos, que son la venta de los helados. Gaby Cruz está ya con nosotros. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Días, perdón. No importa, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Aquí
estamos con frío, ya desde el día de ayer empezaron las lluvias fuertes en la capital, así que tenemos que cuidarnos, ¿no? Y lamentablemente lo de ayer, el joven fallecido de un colegio de Quito. Ay, no, qué terrible. Por este trueno, este rayo, y bueno, es imprevisto, pero bueno, tenemos que cuidarnos un poco más en esta época de lluvias. Pero bueno, tenemos ya más información y no queríamos dejar de mencionar esto, y es que hoy nuestro país recuerda estos 37 años de la desaparición de los hermanos Restrepo, y se realiza una acción por la memoria tanto en Quito y en Guayaquil. Hoy, 8 de enero de 2025, se realiza una significativa acción por la memoria en la Plaza de la Memoria, ubicado en la avenida Patria y también 12 de octubre, para recordar a los hermanos Restrepo, Carlos Santiago y Pedro Andrés, quienes fueron víctimas de desaparición forzada hace ya 37 años. Y este evento se lleva a cabo en el contexto de esta tragedia que aún marca a Ecuador, y también se suma a la indignación por estas recientes desapariciones forzadas, como el caso de los 4 niños de las Malvinas en Guayaquil, y también recordando, ¿no?, las cicatrices abiertas por las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Así es, en 1988, durante el gobierno de León Febres Cordero, los hermanos Restrepo, de 17 y 14 años, fueron detenidos por agentes del Servicio de Investigación Criminal SIC, unidad antisubversiva de la policía, ¿no? Según la Comisión de la Verdad, los jóvenes fueron torturados, asesinados y sus cuerpos desaparecidos, presuntamente arrojados a la laguna de Yambo, en una de las más graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país. Y a pesar de las versiones falsas emitidas por las autoridades de ese entonces, como este informe que sugería un accidente de tráfico, la familia Restrepo nunca dejó de luchar por la verdad. Tras años de protestas y presión, 2 años después, en 1990, el gobierno de Rodrigo Borja creó una comisión internacional que determinó que los hermanos Restrepo fueron víctimas de la Policía Nacional y que la versión del accidente fue un intento de encubrimiento. Y este trágico aniversario también se cruza con el reciente horror de las desapariciones en las Malvinas de Guayaquil, donde estos 4 niños fueron secuestrados, fueron asesinados, y esto revive el dolor de miles de familias afectadas por la violencia estatal y criminal. Así es, en años recientes, durante el gobierno de Rafael Correa, el caso Restrepo recibió un tratamiento especial. Lo decíamos que en 2007 se creó la Comisión de la Verdad, cuyo trabajo incluyó la reapertura de investigaciones, y en 2011 la Fiscalía reactivó el caso realizando exhumaciones, ofreciendo recompensas también por información que esclareciera los hechos. Sin embargo, pues no se lograron los resultados esperados, pero a través de esta acción por la memoria, Ecuador reafirmará su compromiso con la justicia, la verdad, la reparación histórica, exigiendo que los responsables de estos crímenes sean encontrados, sean juzgados, que nunca se olvide por la lucha por los derechos humanos del país. Más adelante vamos a estar precisamente hablándoles de este tema, pero también queríamos contarles que ayer estuvimos en el plantón en los exteriores de la Fiscalía, donde estuvieron exigiendo justicia y además ofreciéndole una despedida a los niños de las Malvinas. Así es, la tarde del 7 de enero, decenas de personas se plantaron en los bajos de la Fiscalía General del Estado aquí en Quito, al norte de la capital, para exigir verdad y justicia por los 4 niños de las Malvinas desaparecidos, torturados y asesinados ya hace un mes en Guayaquil. También exigen celeridad en los procesos y que los responsables paguen con la máxima pena. Pero aquí tenemos los detalles con nuestra compañera Evelyn Caiza. Qué gusto saludarles, amigos. Bueno, contarles que en esta tarde en los bajos de la Fiscalía General del Estado ni la lluvia ha impedido que decenas de manifestantes se concentren para exigir justicia por los 4 niños de las Malvinas. Precisamente este 8 de enero se cumple un mes de este atroz crimen que continúa en investigación y que señala como los principales responsables a 16 militares que, según información de cámaras de seguridad, fueron quienes subieron a una camioneta torturando y golpeando a los pequeños niños de 11, de 14 y de 15 años. Vamos nosotros a continuación a conversar con los asistentes que se han dado cita en esta tarde para ver qué es lo que nos comentan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos, ustedes vienen a exigir justicia, ¿verdad? Ni la lluvia ha impedido esto. Precisamente este 8 de enero se cumple ya un mes de este crimen. Sí, específicamente estamos distintas organizaciones sociales exigiendo a la Fiscalía que por favor agilite el proceso, porque no puede ser posible que el bloque de seguridad el día de ayer
se atrevió a criminalizar a las familias y a los niños desaparecidos en manos de las Fuerzas Aéreas del Ecuador. Por eso estamos aquí haciendo presión para que Fiscalía de nuevo reitere el derecho y el acceso a la justicia en el Ecuador, porque no puede ser posible que 16 militares sí tengan el derecho a la apelación. Sin embargo, la familia de Saúl, Ismael, Josué y Steven sigan teniendo la criminalización tanto de las Fuerzas Armadas como el bloque de seguridad, pero además de algunos medios de comunicación. Por eso estamos aquí, por justicia, por reparación y por respeto a las memorias. Y también lo que ustedes han resaltado es que no haya repetición. También exigen la no repetición de este crimen, ya que ustedes aseguran que muchas veces las vidas negras son excluidas, son divididas, son racializadas. Precisamente por eso, por el perfilamiento racial, por la criminalización de la pobreza, no podemos seguir aprobando el autoritarismo de Daniel Noboa en el Ecuador. Por eso estamos manifestándonos aquí, porque no podemos continuar en un régimen autoritario que lo único que está haciendo es desaparecer el derecho a la humanidad de los niños negros en el Ecuador. Por eso estamos aquí reunidos, por eso estamos aquí manifestándonos y no nos vamos a detener, porque la vida de Ismael, Josué, Saúl y Steven merecen justicia y reparación. Por eso estamos aquí, porque el contexto de las desapariciones forzadas en el Ecuador se sigue incrementando y queda en la impunidad. Por eso estamos aquí, por Saúl, por Josué, por Ismael, Saúl. ¿Y cuál también es tu lectura sobre precisamente esto que mencionas? Y es que el crimen ocurrió en el gobierno de Daniel Noboa, quien está solicitando nuevamente el voto, quien quiere quedarse en la presidencia, quien está realizando campaña. Este es el ejemplo de que la mano dura no está funcionando en el país. Este es el ejemplo de que nos quieren desaparecer. Porque el censo fue un genocidio estadístico, fue un genocidio que nos imposibilitó el acceso a derechos públicos y a políticas públicas. Sin embargo, la fuerza del Estado siguen desapareciendo a las vidas negras en el Ecuador. Por eso estamos aquí. No lo vamos a permitir y seguiremos haciendo plantones y manifestándonos en contra del régimen autoritario de Daniel Noboa. No vamos a hacer campaña. No vamos a permitir que ningún partido tampoco haga campaña, instrumentalice y mercantilice el dolor de la gente. Por eso estamos aquí y no nos vamos a detener. Muchísimas gracias. Bueno, queremos también mostrarles un poco los rituales que se están realizando. Ellos han traído velas, han traído rosas, han traído pancartas también y pues muñecos que simbolizan las vidas de los niños pequeños asesinados. Vamos a continuar conversando con la gente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ustedes, a pesar de la lluvia, como mencionábamos, pues siguen acá exigiendo justicia. ¿Cuál es el llamado al presidente, a las autoridades, tomando en cuenta que este 8 de enero se cumple ya un mes de la desaparición de los niños? Nuestro llamado como pueblo negro, quien nos ha dolido la desaparición, la tortura, la ejecución extrajudicial de estos 4 niños, es verdad y justicia. Lo que exigimos al Estado, a las autoridades, a la Fiscalía General del Estado, al sistema de justicia es que justamente hagan su trabajo y con celeridad, que nos esclarezcan lo que pasó con los niños, por qué los detuvieron ilegalmente, por qué los torturaron, por qué los ejecutaron, por qué incineraron sus cuerpos y por qué se están tardando en darnos respuestas. Queremos también hacer un llamado a todo el pueblo ecuatoriano, no solo al pueblo negro, porque lo que nos pasó a nosotros nos puede pasar a cualquiera, a que se unan a esta lucha, a esta movilización, a esta búsqueda de verdad y justicia. Queremos hacer un llamado a todos los medios de comunicación, sobre todo a aquellos que se han encargado de difundir ese mensaje y esa narrativa de criminalización y culpabilización de nuestros niños. Basta ya de criminalizar a la etnia negra. Basta ya de acusarnos, de perfilarnos como sospechosos, como peligrosos, de detenernos ilegalmente por el simple hecho de tener un color de piel más oscura, por tener un poco más de melanina en nuestro cuerpo. Eso es lo que pedimos al pueblo ecuatoriano, a los medios de comunicación y a las autoridades. Verdad y justicia para Ismael, para Josué, para Saúl y para Steven. Y para todos los niños, niñas, para todas las mujeres y hombres que soportamos esta piel negra, el racismo estructural que día a día se manifiesta de distinta forma. Esta es la forma más extrema de racismo, pero no es la única. Y precisamente, ¿cómo te toman, a propósito de lo que mencionas, las declaraciones del ministro de Defensa, quien incluso, se ha atrevido a amenazar a la jueza que lleva el caso y quien intenta decir que están persiguiendo a las Fuerzas Armadas, que intentan manchar el buen nombre o la imagen de los militares? Esa es una muestra más de la hegemonía que existe en este país, de cómo desde que se fundó este Estado-Nación se fundó sobre una estructura racista.
nos importa más un cartón que 4 niños, que 3 familias fracturadas. Eso es lo que más nos importa, el buen nombre de las Fuerzas Armadas, con tal de mantener el buen nombre y el prestigio de una institución que por siglos ha mancillado derechos humanos. Quieren criminalizar, culpar, no solo a los niños, a sus familias y a todos quienes llevamos este color de piel, a todos los que tenemos esta carga por ser negros. Eso le decimos al ministro. No tenemos miedo, aquí estamos exigiendo verdad y justicia. Y no estamos solos. Aquí vemos distintos movimientos sociales que se han juntado a la búsqueda de verdad y justicia, porque no es un tema aislado. El racismo estructural no es un tema aislado. Nos están matando a nuestros niños, están desapareciendo a nuestros jóvenes, insisten en el perfilamiento racial, insisten en culparnos, en militarizar nuestros territorios, en decirnos que están luchando contra el crimen organizado, y vemos que el crimen organizado está campante. Hemos visto las denuncias que ahora salpican también al comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿Cómo ellos osan acusarnos a nosotros de delincuentes cuando son ellos los que están pisoteando derechos y además se están victimizando, criminalizando a las víctimas, mancillando el nombre de las víctimas y justificando un hecho atroz como una ejecución extrajudicial, que es lo que pasó en este caso? Precisamente, más allá de ustedes también pedir verdad y justicia, lo que yo he escuchado y lo que resuena en los plantones por parte de ustedes es que quieren no repetición, porque ustedes aseguran que el pueblo afro ha sido excluido, que los niños no tienen condiciones dignas de vida, de educación, de salud. Lo que pasó en las Malvinas jamás va a pasar en San Borondón, por ejemplo. ¿A qué responde eso? Sino a la falta de políticas públicas en ciertos sectores marginales, no solo de Guayaquil, no solo de Quito, porque racismo existe en cada parte de este territorio. El Estado ecuatoriano se ha encargado de crear ciudadanos de primera clase, de segunda clase, e insistir en la jerarquización por el color de la piel. Eso es lo que exigimos. Ya lo había mencionado también el compañero que me antecedió en la palabra. Existe un genocidio a través del bendito censo que asegura que nuestra población está disminuyendo. O sea, no solo nos matan físicamente, también nos quieren desaparecer en cifras. ¿Para qué? Para que el Estado no tenga la obligación de cumplir políticas públicas específicas para nuestro pueblo negro, cuando es el pueblo negro el que ha sostenido a este país. Sobre nuestra sangre, sobre nuestras espaldas se fundó este Estado-Nación. Y aún así nos siguen mancillando, nos siguen culpabilizando, nos siguen criminalizando. No olvidemos lo que pasó hace años en el Parque de la Carolina con los sospechosos. 13 jóvenes negros igual detenidos por sospecha. La única sospecha que nosotros tenemos es ser negros. Y eso le decimos al ministro de Defensa, a la ministra del Interior, a los jueces, a los fiscales, a todos los que están a cargo de este caso y de todos los demás. Basta de racismo estructural, basta de criminalizar, basta de hacer que la justicia tenga un color y que beneficie a cierto tono de piel mientras criminaliza, culpabiliza y encarcela a otro color de piel. Alba Espinosa. Muchísimas gracias, Alba, por esas palabras y por tu claridad. Bueno, ya como pudieron escuchar, y les dejamos también con las imágenes que se registran a esta hora en el plantón, en los bajos de la Fiscalía General del Estado, en donde, como les recalcamos, ni la lluvia está impidiendo que en diferentes partes del país la gente venga a exigir verdad, justicia, reparación y no repetición por los 4 niños asesinados de las Malvinas. Este es solo uno de los actos, de las actividades que se van a realizar a lo largo de esta semana. Ellos lo van a hacer hasta obtener justicia o respuestas, o hasta que sentencien a cada uno de los responsables que asesinaron y alejaron a los niños de las Malvinas de sus padres. Bueno, ayer estuvo Evelyn haciendo la cobertura, estuve yo también haciendo la cobertura también, pero como podrás ver, mi voz no sirve mucho para transmisiones largas. Sin embargo, pues ahí estuvimos tratando de acompañar, estar y sentir también, porque creo que hay que sentir ese dolor, esa empatía, cuando veíamos también a una lideresa afroecuatoriana que realizaba el ritual, además, las cosas que decía. Yo recalco y digo lo doloroso que fue también ver este ritual en el que pronunciaba las palabras que quizá los niños pronunciaron, el dolor que quizás sintieron cuando los mataron, cuando los quemaron, ese ruego que deben haber tenido de que no los maten, que no les hagan daño, y
ignorar por parte de los perpetradores, que no tenemos claridad si fueron los militares aún, pero fueron los militares quienes se los llevaron, quienes los desaparecieron, quienes los golpearon, quienes también los torturaron y que crearon todo este escenario en el cual estos 4 niños fueron asesinados brutalmente, ¿no? Y precisamente por eso queremos recordar también a los padres de los niños que hoy están sufriendo este dolor muy, muy fuerte. Radio Pichincha habló con Luis Arroyo, padre de 2 de los niños, padre de Ismael, de 15 años, y de Josué, de 14 años, 2 niños chicos futbolistas además, ¿no? Y él dijo, Dios tarda pero no olvida, fue una de las frases con las cuales quiso recordar también a sus 4 niños. A los niños, no 2, sus hijos, pero sin duda son los 4 niños, los hijos de todos, de todas. Y bueno, este 8 de enero de 2025 ya se cumple un mes desde la última vez que los 4 niños fueron vistos tras un partido de fútbol cuando fueron detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas en el sector de las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Así lo vimos todos en esos videos que circularon en redes sociales. Una zona popular del puerto principal considerada un foco de inseguridad por parte de la fuerza pública. Ahí también pueden ustedes ver esas imágenes que estamos compartiendo en este momento. Y la noche del 8 de diciembre de 2024, a Luis le pareció extraño que sus hijos no retornaran a casa. Siempre estaban atentos a estar antes de las 9 de la noche, que se les iba la energía eléctrica, pero no llegaron. Pasaron las horas, su esposa recibió esta llamada en la que un hombre que nunca se identificó les dijo que sus hijos habían sido detenidos por militares, que estaban desnudos, que necesitaban ayuda, pero que él no podía protegerlos porque temía meterse en problemas. Y ahí fue cuando Luis escuchó la voz de su hijo mayor, Ismael, pidiendo que lo salve, y brevemente le habría dicho que los militares los cogieron por supuestamente robar a una mujer. Pero esa aseveración, que fue expresada hasta por el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, no ha sido confirmada, no hay evidencia alguna, y es calificada por el padre de los niños como una mentira. Sus hijos tenían sueños y jugar fútbol era uno de sus pasatiempos. Luis intentó calmar a su hijo, pero el desconocido tomó el teléfono nuevamente y le dijo que la mafia estaba pasando y que tenía 45 minutos a 1 hora para recogerlos en Taura. Y en ese momento la única idea que tuvo en su cabeza Luis fue que sus hijos fueron secuestrados, y a través de un familiar le pidió que reportara el hecho al cuartel de Taura y a los policías con la ubicación que le dio este sujeto, ¿no? Y sin embargo, cuando los policías llegaron, no encontraron a nadie. El tiempo pasó, pero aún Luis, su familia y la de los otros niños mantenían la esperanza de encontrarlos con vida. 16 días después, el 24 de diciembre, la alerta llegó con el hallazgo de cuerpos mutilados, calcinados y en estado de descomposición en un manglar de un recinto de Taura. Los familiares de los niños se negaron a creer que eran ellos y esperaron 7 días más. Y fue justo el 31 de diciembre de 2024 cuando, terminada la audiencia de formulación de cargos en la que se ordenó la prisión preventiva para los 16 militares por el presunto delito de desaparición forzada, pues el fiscal a cargo del caso les confirmó que los restos óseos hallados ese 24 de diciembre sí eran de los niños, que hasta ese día estaban desaparecidos. Sin embargo, el padre dice, Dios va a hacer justicia divina, dejo todo en sus manos, es una aberración que atemoriza. Ha enfatizado en esta conversación con nuestros compañeros de aquí de Radio Pichincha. Para Luis y su familia, la religión ha sido su refugio, su fortaleza para continuar en la búsqueda de justicia. Su hija cumplió 9 años el 2 de enero de 2025, un día después de que enterraron a los niños. El cumpleaños de la niña fue inusual, sin duda, por lo sucedido. Haga o hago lo que hiciera cualquier padre. Mis hijos eran estudiantes, futbolistas y no delincuentes. Estoy en mi derecho de pelear por mis hijos, expresó. Y bueno, también dicen que presentarán todos los recursos que sean necesarios para que el gobierno del presidente Daniel Noboa responda por lo que hicieron. Que también dice Luis, mi esposa está devastada, pero hay que seguir fuerte en el Señor. Dios proveerá y hará justicia. Dios tarda, pero no olvida. Y Luis quisiera sacar los cuerpos de sus hijos para llevarlos fuera del país con el fin de que sean sometidos a pruebas de ADN. Y bueno, y eso es lo que dice, nos despedimos con un abrazo a la distancia. Qué dolor tan grande, ¿no? Esto es un poco de lo que han vivido, y quisiéramos que lean todo el relato que está en nuestra página web también, y que da cuenta de ese dolor tan
difícil de asumir, tan profundo, que pues solamente pueden sentirlo los padres, pero que sería importante y necesario que nosotros intentemos por lo menos entenderlo, ¿no? Si no, vamos a sufrir todo este dolor que duele muchísimo, de la misma forma que los padres de estos niños. Sí es necesario que sintamos un poquito de empatía y que entendamos todo lo que conlleva que el Estado pues haya sido el responsable de que tus hijos desaparezcan y de que nunca más los vuelvas a ver. 10 de la mañana con 10 minutos, vamos a esta hora con Evelyn Caiza, quien también nos acompaña. Les decíamos, hay una acción por la memoria que recuerda a los hermanos Restrepo y que dice: desapariciones forzadas nunca más. Evelyn, ¿cómo estás? Buenos días. Compañeros, muy buenos días. Efectivamente, esta mañana paradójicamente se cumplen 37 años de la desaparición de los hermanos Restrepo y un mes de la desaparición y posterior asesinato de los 4 niños de las Malvinas. Acá en Quito continúan realizando los actos simbólicos y nos encontramos a estar en la Casa de Memoria, esto en la avenida Patria y 2 de octubre, de decenas de personas se concentran con rosas, con gisoles, con frutas, para exigir justicia y ver para los niños. Comentan que es bastante triste que desde 37 años que se solicita la no petición de crímenes, sin embargo, pues los crímenes precisamente siguen repitiendo. Nosotros vamos a conversar con los asistentes para que amplíen la información. Estos días ustedes están acá alzando la voz no solo por su hermano Restrepo, sino también por los niños de las Malvinas. Así es, desde la forma del poder popular, las organizaciones sociales, colectivos, culturales, artísticos, hemos encontrado aquí en este espacio desde la solidaridad, pero también desde la nación, porque queremos y exigimos que haya justicia y verdad frente a las desapariciones de los niños de las Malvinas, pero también de los otros crímenes y desapariciones forzosas que han existido, de las demás víctimas que están silenciadas, que están en el anonimato, pero que se han ido generando denuncias a través de la Fiscalía a partir de la intervención de los militares por los decretos presidenciales de este gobierno. Precisamente el crimen ocurre dentro del gobierno de Daniel Noboa, quien está buscando la reelección, está pidiendo nuevamente el voto. ¿Cuál es tu lectura, la lectura del colectivo sobre esto? Cuando la tiranía se impone, vemos que es un acto de guerra reclamar pan, reclamar trabajo, reclamar un techo y vivir con dignidad. El pueblo se vuelve en una máquina de guerra frente al Estado cuando exige sus derechos, pero nosotros de esa indignación, de esa preocupación, del hambre, de la desesperación que tienen nuestras familias y desde la solidaridad que tenemos con los padres y madres de los niños y de las víctimas de este asesinato de Estado, estamos aquí presentes justamente que con esa fuerza estamos levantando la indignación colectiva de gente y rechacemos, digamos, ¿no?, a un gobierno que está hambriando, que está violentando y que está deshaciendo a nuestros niños. Ayer fueron ellos, mañana pueden ser nuestros hijos, nuestras hijas. Presidente, se están realizando estos planteos y estas acciones para exigir justicia por niños. Hoy se han tomado la Plaza de la Memoria. ¿Cómo han visto a lo largo de estos años lo que se ha pedido, no? La repetición. Sin embargo, estamos acá precisamente porque está bien la petición. El gobierno no cuida a las infancias. Así es, después de 37 años de un gobierno de tiranía como León Febres Cordero, volvemos a vivir en pleno siglo XXI la desaparición y el asesinato de niños y niñas, de un niño de 11 años, de niños de 15 años, podrían ser nuestros hijos. Por eso es importante que generemos y despertemos la conciencia de nuestro pueblo y que garanticemos que desde el amor y desde la solidaridad nos cuidamos y abrazamos, porque la dignidad tiene que hacerse costumbre y los derechos humanos no son un privilegio, son un derecho absoluto para todos y para todas. Efectivamente, ¿cuáles van a ser las acciones que se van a continuar realizando precisamente a propósito de este día, no, de esta fea coincidencia, 37 años de desaparición de los Restrepos y un mes de los niños de las Malvinas? Así es, bueno, hay una diversidad de actos que se han venido generando desde el día de ayer, desde distintas organizaciones o iniciativas sociales, y me parece que es importante que desde los distintos espacios empecemos desde nuestra casa a hacer acciones simbólicas, y creo que la primera acción simbólica para reclamar y exigir que se garantice la justicia y la verdad y la no repetición de estos actos es levantarnos en distintas iniciativas desde casa, incluso madres, como padres, como ciudadanas y como ciudadanos. Y
obviamente garantizar que a partir de este proceso, de estas acciones nefastas, caguemos con el voto en las urnas a este presidente que ha violentado una vez más nuestros derechos, porque Ecuador no es Hacienda ni es el patio trasero de nadie. Ecuador es una patria digna y soberana que merece y que acoge a su familia con justicia, con dignidad, y eso es lo que estamos peleando aquí. Andrea Encalada. Okay, muchísimas gracias. Por acá también los presentes quieren conversar, quieren también dar sus impresiones. Mi señor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos acá rindiendo homenaje. La gente sigue llegando a la Plaza de la Memoria. Sí, nosotros, en vista de que a nivel mundial y fundamentalmente aquí en nuestro país, estamos viviendo horas y días muy oscuros. Horas de estas oscuras en contra de la vida de los empobrecidos de la patria. Esta oscuridad que estamos viviendo es necesario entonces de la necesidad de la unidad para enfrentar a este gobierno fascista, a este gobierno criminal, que lo único que está haciendo es de detener el hambre, la miseria, a través de la persecución, a través del encarcelamiento y de la muerte y de la desaparición forzada. Por eso es el día de hoy que nos damos cita para levantar esa voz de protesta y llamar a la juventud y al pueblo a que salgamos a defender, salgamos a tomarnos nuestras trincheras, que son las plazas, que son las calles, para detener la dictadura camuflada de este gobierno fascista que es encabezado por Noboa. Así es, y también ustedes lo que han recalcado en esta mañana es que la militarización no es la solución, que llenar de militares las calles, que colocar más fuerza pública no es la alternativa. ¿Cuál sería ante esto el llamado al presidente, el mensaje a las autoridades? A ver, nosotros tenemos claridad de que el plan Fénix que él puso para poner en el país está cumpliendo al pie de la letra, que es a través de la manipulación, a través de la mentira, a través del asesinato. Es el plan Fénix. Y como tal, nosotros queremos y recalcamos de la necesidad de que los empobrecidos de la patria, la juventud, los jóvenes, es necesario de que hacer escuchar esta voz de indignación en contra de este gobierno mafioso, con este gobierno criminal, de que el pueblo nos vamos a levantar y no vamos a permitir de que se siga tropezando la Constitución de la República y peor más aún, los derechos humanos en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros nietos, en contra de nuestros bisnietos. Eso es un llamado que hacemos en esto para detener al crimen organizado encabezado por Noboa. Ok, mi señor, muchísimas gracias. Bueno, lo que les contamos, ¿no? Acá lo que se registran son bastantes rosas, bastantes girasoles, han traído frutas también a manera simbólica, como pueden observar. La gente continúa llegando a la Plaza de la Memoria en la Avenida Patria y 12 de octubre, en donde se está rindiendo un homenaje y principalmente manteniendo viva la memoria de los hermanos Restrepos, quien paradójicamente hace 37 años desaparecieron, y no se puede decir que no hay repetición. Hace un mes desaparecieron 4 niños también en manos de la fuerza pública ecuatoriana, compañeros. Lo que les podemos contar desde la Plaza de la Memoria. Continúan ustedes con más noticias. Muchísimas gracias, Evelyn. Importantísimo estar ahí, registrar estos hechos y saber que hay personas a las que sí les interesa sostener la memoria. Y esta memoria tiene que ser viva, tenemos que estar ahí, poner el cuerpo, acompañar también estos actos simbólicos que precisamente nos sirven para esto, ¿no? Porque cuando no se aprende la historia del país, se repite, y lastimosamente hemos visto duplicado el dolor con los 4 niños de las Malvinas. Así es, y bueno, justamente este día Ecuador vive un momento crucial por los derechos humanos. La Corte Constitucional decidirá sobre el caso de Amada, un caso emblemático que pone en el centro del debate la defensa a las infancias trans y la urgencia de garantizar su derecho a una vida digna, libre y respetada. Runa Sanabria, activista por los derechos de las diversidades sexuales, está con nosotros. Se está pues convocando este plantón por Amada y por Todes. Se convoca a la ciudadanía, aliados, organizaciones en la Corte Constitucional, ¿no? Exigiendo que este fallo no solo haga justicia para Amada, sino que marque un precedente en la defensa de los derechos
de toda la comunidad trans. ¿Cómo estás, Runa? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, nos queda un ratito de programa y quisiéramos saber primero cómo definirías la situación de las infancias trans en el Ecuador, considerando casos como el de Amada y otros ejemplos también históricos de indefensión. Bueno, en general la situación de las personas trans, de las comunidades trans en el Ecuador está un poco en el abandono. También es necesario notar que el caso Amada es el único que ha llegado a la Corte Constitucional y a instancias judiciales como tan altas, porque no se están hablando de muchísimos, de la mayoría de temas trans, sino es por las propias colectivas. Entonces, siento que es una situación en la que tenemos que estar insistiendo todo el tiempo, y el Estado y demás instituciones, a veces también la sociedad, intentan aún ignorar como si estuviéramos en el siglo pasado. Y bueno, en tu experiencia también como activista, ¿cuáles consideras tú que son las principales barreras que enfrentan, en este caso, las infancias trans en el sistema educativo, por ejemplo? Pero también tenemos el problema del acceso a los servicios de salud y a otros espacios fundamentales que por derecho deberían serlo, pero que no lo encuentran. Es que en definitiva es una cascada de vulneración de derechos, y si pensamos en la cuestión de identidad, el no tener el nombre y el género en los documentos de identidad implica que en las escuelas tengan que hacer trámites, tengan que conversar con los directores, con los profesores para hacer cambios, y no siempre los profesores aceptan en buen modo tratarles a las niñas trans por sus nombres elegidos o por sus géneros. Y en el acceso a temas de salud también es peligroso, porque en la salud pública, de hecho, hay protocolos sobre tratamientos de género, pero no son suficientes para que realmente haya médicos y especialistas que puedan acompañar procesos de salud transicional o incluso cualquier otro tema de salud que tenga que ver con personas trans. Y luego, como digo, esta cascada va corriendo porque en otras instituciones también tienen registrados los nombres anteriores y demás, porque este año de hecho hubo una reforma a la ley de registro civil, con lo que se cambiaba el sexo y ya no el género en la cédula. Y lo que estaba sucediendo en años anteriores, mientras había este vacío legal después de que la Corte había dicho que debe existir el sexo y no el género, es que algunos menores de edad habían cambiado sus nombres y géneros en sus documentos de identidad, pero este año, después de esa reforma, se detuvo y hubo cada vez más trabas en el registro civil para que personas menores de edad y mayores de edad puedan cambiar sus datos. Entonces, creo que con esta pequeñita cosa del caso Amada, que tiene que ver con el registro civil, es el inicio para muchas vulneraciones. Y pues, ¿cómo ha sido para la familia de Amada y para Amada que el registro civil le haya negado este reconocimiento de su identidad en sus documentos oficiales? Desde antes del 2018, quienes acompañaban a Amada, Fundación Pacta y también Fundación Amor y Fortaleza tuvieron que hacer mucho lobby, tuvieron que hacer mucha juntanza colectiva. De hecho, la creación de Amor y Fortaleza era ese intento de juntar familias y personas para visibilizar el caso de las infancias trans, porque no es la única niña que existe. Ya hay muchísimos casos públicos que se han hecho en el país, pero también muchos casos que están escondidos. Entonces, para la familia sí fue un gran esfuerzo de tener que trabajar y hacer red de apoyo para elevar el caso a estas instancias, y después decepcionante a la final en el 2020, me parece, en el 2019, cuando la Corte de Pichincha anuló la sentencia, pues también dejó en un vacío a todo lo que sucedía con la familia. La familia unos años intentó apelar, sin embargo estuvieron lejos en algún momento, por lo que ahora tienen que volver al país para seguir hablando de este tema y seguir insistiendo para su hija, que ahora tiene 15 años, y que aún faltan 3 años para la mayoría de edad, y no se está pensando en el interés superior de las niñas trans. Y Runa, ¿tú qué les dirías a las personas que aún no entienden por qué es crucial reconocer legalmente la identidad de género de las infancias trans? ¿Y qué hacemos o cómo podemos involucrar a la sociedad en esta lucha para que se comprenda y se respalde este interés superior de las infancias trans? Sí, bueno, los derechos humanos no son un debate, y la identidad de las personas trans tampoco está en debate. Las personas trans existen, los padres no están obligando a las infancias a transicionar, sino que las niñas desde tan pequeñas reconocen que son personas trans, y lo que se debe hacer como Estado, como familias y como sociedad es sostener.
Pensar en el interés superior de las niñas es pensar en su desarrollo, pensar en que se vivan sus derechos con plenitud y además garantizar que cada vez vayan viviendo estos derechos que para las infancias son progresivas. Porque si bien no es que vamos a hormonizar a niños de 9 años, sino que necesitamos procesos de salud que estén acorde a las transiciones y a la edad, a los derechos progresivos de las infancias. Lo que tenemos que hacer es solo darnos cuenta que no podemos seguir escondiendo, que hay niñas que se suicidan, hay niñas que tienen que salir de sus casas, que tienen que terminar en trabajo sexual desde muy pequeñas por que sus familias y la sociedad no les apoya. Entonces lo único que podemos y debemos hacer es sostener a las infancias trans. Claro, porque hay este mal entendimiento, ¿no? De como si las niñas, las infancias no pudieran decidir o no estuvieran viviendo sus transiciones. Es como que espera que cumplas 18 años para que veas que eres, como si al resto de los niños, de las niñas, les dijeran que definan su identidad a los 18 años. Claro, y sí hay que reconocer que las niñas también tienen conciencia y también tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, y lo hacen. La transición no comienza con la transición hormonal. La transición a veces inicia con decirles a tus papás, con utilizar ciertas prendas de vestir, y esto va a suceder con o sin el apoyo de los padres, con o sin el apoyo de las familias. Lo único que tiene que hacer el Estado es reconocer que estas infancias trans existen y respetar sus derechos, nada más. Así es. Y bueno, para finalizar, Runa, ¿qué esperas que suceda después del fallo de la Corte Constitucional, tanto para el caso de Amada, pero también para el avance de los derechos trans en nuestro país? El caso Amada es un hito, y lo que espero es que este sea el inicio para que temas trans se eleven a instancias judiciales mucho más pronto. El cupo laboral trans, cuestiones de salud transicional, que se comiencen a hablar en la asamblea, que se comiencen a hablar en las cortes, que se comiencen también a hablar en las colectivas para encontrar estrategias para demandar al Estado, porque es lo único que nos queda. Espero que haya una sentencia favorable y esto inicie también un respeto progresivo hacia los derechos de las personas trans. Muchísimas gracias, Runa, por acompañarnos el día de hoy. Hay un plantón que también quisiera que invites para que puedan estar nuestros amigos, amigas, amigues que quieran acompañar también esta causa. Sí, justamente hoy, 8 de enero a las 11 de la mañana, nos vamos a reunir en las afueras de la Corte Constitucional, en el sector del Swiss Hotel, para acompañar en este debate sobre temas de infancias trans en la Corte Constitucional a las 11 de la mañana. Ahí vamos a estar colectivas trans, familiares y otras personas que estamos sosteniendo estos temas de derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Runa Sanabria, activista por los derechos de las diversidades sexuales, por Amada y por Todes. Ya saben, hoy en apenas media hora, 11 de la mañana, en los exteriores de la Corte Constitucional. Bueno, nosotros nos despedimos también, amigos, amigas. Gracias por su sintonía, gracias por estar ahí. Siempre la invitación queda para que sigan visitando nuestra página web www.radiopichincha.com. Hay notas importantísimas el día de hoy, como bien lo decíamos desde el inicio del programa, un mes de la desaparición forzada de Ismael, Josué, Steven y Saúl. Hay que seguir exigiendo justicia. Una nota importantísima de nuestra compañera Verónica Galarza, quien pudo hablar con el padre de dos de los niños, y también, por supuesto, recordando a los hermanos Restrepos en ese ejercicio de memoria. 10:27. Un abrazo para todos.